Bueno, vamos a ponernos en pie, vamos a ir a la palabra de Dios. Un saludo para todos aquellos que están en sintonía de su iglesia. Gracias por estar con nosotros. Dejamos en esta noche al pastor Víctor Alfaro del Tabernáculo San José para que nos lleve la palabra de Dios en esta noche. Pastor. 2, 3, 4. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Compro Bitcoin a $15. De veras, qué alegría más grande estar con ustedes en esta semana de celebración que están teniendo, ¿verdad? Muy bonito las actividades. Nos gozamos, nos deleitamos mucho con mi esposa cada vez que vemos las fotos de las actividades que Dios les ha permitido hacer. Quiero agradecerles en el nombre del Señor y en el nombre de la iglesia, porque a través de la bendición que Dios les ha dado a ustedes, nosotros igualmente hemos cachado, ¿verdad? Porque nos bendijeron también con una andadera, que la ocupábamos para una persona que estaba en el hospital San Rafael. Podemos bendecir también al hermano, gracias a la bendición que Dios les ha enviado tanto al pastor y a ustedes como iglesia. Así que de veras, muchas gracias por eso. Y qué alegría, ¿verdad?, estar en el aniversario sexto, en el aniversario número 6. Y ahora, hermanos y hermanas, vienen muchos más retos todavía que poder cumplir en el Señor. Ahora vamos a hablar de uno de esos retos, ¿verdad? O mejor dicho, un tema que engloba un montón de retos, y es el hecho de mantener activos o mantener en movimiento o mantener de una manera dinámica todos los elementos espirituales que yo encuentro en el Señor. Para eso, acompáñenme al libro de los Hebreos, por favor. Vayamos allá al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, Hebreos 5:14, Hebreos 5:14. Y esta noche, con la ayuda del Señor, estaremos viendo, hermanos, este tema, ¿verdad? Habilidosos en el Señor, habilidosos en el Señor. Y esta deberá ser una característica del creyente en todas las cosas que tienen que ver con lo espiritual o con lo del Señor. Usted y yo tuviéramos que ser diestros para ello, tuviéramos que ser, ¿verdad?, personas bien movidas en todo lo que tiene que ver con el Señor. Allá en la iglesia, ¿verdad?, hay muchos hermanos que no sirven en el ministerio de acomodación, por ponerle un ejemplo, o mejor dicho, no servían antes de la cuarentena porque les daba miedo pasar a orar al púlpito. Antes de la cuarentena le decíamos, ¿verdad?, que una vez por servicio cada servidor iba a pasar a llevar la primera oración. No, hombre, llevar a esa hermana, ¿verdad?, cuando se ponían a orar en el púlpito, temblaba el púlpito. Le hacía así, ¿verdad? Y decían, Señor, Padre, que estás en el cielo, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y cuando mirábamos eso decíamos, no, hombre, quiere decir que la hermanita o el hermanito no ora, porque cuando pasaba al púlpito no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Por eso, hermanos y hermanas, usted y yo tenemos que aprender en base a la palabra a ser habilidosos con todos los elementos que tienen que ser con nuestra fe. El elemento de la oración, por ejemplo, de la lectura bíblica, por ejemplo, de una vida en buen testimonio o de santidad, ayuno y oración, por ejemplo, ¿verdad?, que son elementos bien necesarios en el creyente. Dicho esto, Hebreos 5:14, si lo halló, regáleme un fuerte amén, por favor. Igualmente va a aparecer aquí en la pantalla para que juntos podamos tener esta oportunidad de aprender de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Quiero invitarle una vez más que me acompañe con su voz audible. Leamos esta hermosa porción de la palabra. Dice de la siguiente manera, leamos juntos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque en esta oportunidad tenemos nuevamente el gran privilegio, Señor, de poder congregarnos y reunirnos para poder recibir tu palabra y lo que ella trae para cada vida. Por ello te suplico, mi Señor, que sea a través del Espíritu Santo que hables a cada corazón, así como ha venido hablando, Señor, culto a culto en este hermoso lugar hace ya 6 años, Padre. Que tu palabra nos mantenga despiertos y nos motive a ser habilidosos en el mandamiento y en el propósito que de ti cada uno de nosotros hemos recibido, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, tome asiento y póngase cómodo, por favor. ¿Cuántos aquí, hermanos, fuimos buenos para elevar piscucha? Levánteme la manita.
un hermano, otro hermano ahí atrás, el hermano también, ¿verdad, pastor? Hermano Pedro también. Qué habilidosos éramos, ¿verdad? Y cómo esperábamos el mes de octubre, porque antes en el mes de octubre había viento, ¿sí o no? Hoy ya no, ¿verdad? Pero antes en el mes de octubre siempre era un mes con mucho ventarrón. Y recuerdo con mi primo Toño, ¿verdad? Nos íbamos a hacer las piscuchas, porque para este mes teníamos que andar lo más requemados posibles por estar encima de la lámina o encima del techo elevando piscuchas. Y como todos buenos comenzamos con el bote o el cumbo de leche, ¿verdad? Y esa fue la primer tómbola que tuvimos. Después, ¿verdad? Así uno comenzaba. Ya después tenía la tómbola de madera. Entre más larga era, ¿verdad? Más golpes en el pecho, pero mejor todavía, ¿verdad? Y si queríamos que la piscucha, pues el hilo fuera fuerte, ¿qué hilo le poníamos? ¿Se recuerda? Cáñamo, ¿verdad? Cáñamo 3, cáñamo 5. Y si queríamos echar, ¿te recuerda qué es echar? ¿Qué hilo utilizábamos? La sedalina, ¿verdad? Porque la sedalina cortaba el cáñamo. Entonces todo eso uno lo agarraba como experiencia, ¿verdad? Y éramos buenos para hacer eso. ¿Con qué tipo de vara se usaba? ¿Se recuerda? Bambú, pero ¿qué tipo de bambú? Viejo, ¿verdad? Y se iba a sacar de una casa que era de adobe, ¿verdad? Y así ese era el mejor que se tenía. Y ese canutito que tenía la vara de bambú, ¿sí o no? Se la dejábamos en medio, porque si no la piscucha colaseaba, ¿verdad? O se iba de lado, y éramos diestros en eso, y nos subíamos al techo y hacíamos esto y hacíamos lo otro, y era una experiencia bastante bonita. Quizá ahora tuviéramos una bolsa, tuviéramos otra vez el bambú y tuviéramos una tómbola, ya hemos perdido esa experiencia, la primera experiencia de cómo subirse al techo, ¿verdad? Porque antes como que éramos gatos, subíamos, ¿verdad? Por cualquier ventana ya estábamos arriba. Ahora subirse a una silla, ¿verdad? Agarrame, ¿verdad? Porque ya arriba de la silla ya todo comienza a dar vuelta. Y son habilidades que antes las teníamos, ¿verdad? Que estaban pero bien presentes en nosotros, pero por el cambio en la vida, en el cambio en el cuerpo, cambio en la edad, son habilidades que poco a poco se han perdido. Ahora, bueno, usted y yo cuando éramos adolescentes, ¿verdad? Hermanos y hermanas que somos adultos, usted se recuerda que usted y yo éramos bastante físicos, ¿verdad? Si decían, mañana hay excursión, pues casi que no dormíamos la noche anterior, ¿verdad? Alistábamos los panes con crema, la calzoneta, el martín, y no nos dormíamos, o no nos dormíamos tranquilos, porque peligroso me dormía y no despertaba y no iba a la excursión. Y tenía que estar primero en el bus, ¿verdad? Y ir en el bus, en la excursión, era ir atrás, porque atrás estaba el ambiente, ¿verdad? Atrás iba lo que era bueno, ¿verdad? Ahora nuestros jóvenes ya no son tan de esa manera. Ahora yo a los jóvenes les digo, vamos a ir a un paseo. ¿Y a qué hora va a ser? Y va a ser lejos, ¿verdad? Pero sí les digo, va a haber competencia de Free Fire. No, hombre, son los primeros en estar, porque ahora ya cambiaron de esa habilidad física. Hoy es una habilidad ya un poco más mental, ¿verdad? Un poco más de esto. ¿Por qué estoy hablando de las habilidades? Porque en el Señor, hermano, el creyente en su etapa inicial o en su etapa del primer amor, uno se apasiona con todas las cosas que tiene que ver en el Señor. Si usted vino a la iglesia en el año primero, o en el año segundo, o en el tercero, es bien probable que usted le haya dicho, Pastor William, ¿qué puedo hacer? Yo puedo lavarle, puedo limpiar aquí, ¿verdad? Puedo asear, yo puedo hacer cualquier cosa. Y cuando el pastor decía, ¿verdad? Vamos a ir a ganar almas, una gran efervescencia, vamos a darle, ¿verdad? Claro que sí, porque estábamos en la etapa primera, que se le llama el primer amor, o para ponerlo en consonancia con lo que hablamos de la habilidad de joven, podemos decir que estamos en esa juventud espiritual. Al igual que la habilidad física, con el paso del tiempo se va perdiendo si la dejamos de practicar. De igual manera, las habilidades espirituales o del creyente tienden también a perderse o a caer en desuso porque dejamos de practicarlas. En la escuela llegó el CNSP, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y iban a dar instrucción de artes marciales. Y nos metimos, ¿verdad? Con todas las diputadas ahí del grado, nos fuimos a meter. Y vaya que el maestro que tuvimos era muy estricto, pero muy bueno en lo que enseñaba. De repente, ¿verdad? El ejercicio para desgonzarse, tener todas las piernas abiertas, ¿verdad?
de repente, ¿verdad? Andábamos con la pila de Bruce Lee, ¿verdad? Y las patadas y esto y lo otro, ¿verdad? Cuando pasa el tiempo y yo veo el uniforme que tengo y el cinturón al cual yo llegué, ¿verdad? Solo queda el recuerdo. Porque si ahora intento abrirme como me abría antes, ¿verdad? No, una andadera para mí, pastor, y otra silla de rueda también, ¿verdad? Porque esa habilidad tiende también a perderse. Ahora bien, equiparemos este ejemplo con los elementos espirituales que en la Biblia a mí me las está diciendo. Y es necesario, según el versículo 14 que estamos leyendo, que el creyente, entre más maduro sea, no caiga en el sedentarismo espiritual o en estar quieto en el Señor, sino todo lo contrario, que sea habilidoso o que tenga la sagacidad para que todo lo que la Biblia a mí me enseña, yo pueda hacerlo, ¿verdad? Y puedo utilizarlo. Hermano, si a usted la palabra ayuno me le está dando, ¿verdad? Ay, es que ayuno no, ¿verdad? O la palabra media vigilia, o la palabra una vigilia obrera aquí en el templo, ¿verdad? O los proyectos que Dios le pone en el corazón al pastor para hacerlos. Si usted está renuente a eso, se queja de eso o solo ve los peros, hermano, usted y yo no estamos en lo que el versículo 14 está diciendo. No tenemos los ejercicios, ¿verdad? O no tenemos los sentidos tan ejercitados como para poder accionar en los momentos importantes del Señor. Usted ha fijado cómo cuando están en la calle, las personas que pelearon en el conflicto armado y están comiendo en la calle algo, un pancito, una yuca o algo, ¿lo ha visto cuál es el porte de ellos? Pues yo lo veo porque mi familia de parte de padre, la mayoría de ellos pelearon en el conflicto. Y cuando van en la calle, van a comer algo, ellos, usted y yo nos recostamos veces en la pared, ¿verdad? Ellos no, se ponen en cuclillas a comérselo así. Yo miraba a mis tíos siempre, ¿verdad? Inclusive a mi abuelo que se ponía de esa manera. Y es que les enseñaron en el conflicto, ¿verdad? Que como andaban en conflicto, si van a comer algo, le van a comérselo, ¿verdad? No sentado, iban a comérselo, ¿verdad? Pendientes de todo lo que pasaba, porque al cualquier descuidón se armaba la balacera, ¿verdad? Y el que estaba distraído, el primero que se despachaban. Por eso estas personas, o hablo menos de mi familia, ¿verdad? Ahora que han crecido, la idea de ellos sigue estando la misma. Ellos comen algo en la calle y se ponen de esta manera. Y a uno hasta le parece un poco raro. Bueno, yo como ya lo vi bastantes veces, no, ¿verdad? Pero a otra gente, pues sí le puede parecer curioso esa pose. Pero la ponen porque en la mente les enseñaron, ¿verdad? A siempre estar alerta, a siempre andarse moviendo, a siempre estar viendo las cosas, ¿verdad? Con cierto interés. Bien, después de este ejemplo, hermanos, la Biblia en el versículo 14 de Hebreos 5 me está diciendo que eso espera el Señor del creyente. Alguien que tenga, ¿verdad?, las habilidades de una manera desarrolladas, ¿verdad? Y hermano, no tenemos excusa, porque si de algo usted se puede jactar, o si de algo usted puede tener orgullo santo, es que tiene una iglesia bíblica, un pastor bíblico, un ministerio bíblico. Los hermanos que cantan acá como el hermano, ¿verdad? No me cabe ni la menor duda que es bíblico. Los hermanos que están allá abajo en la escuela bíblica están enseñando eso, Biblia. No tenemos excusa para decir, es que yo no sé cómo desarrollarlo, o es que yo no sé cómo hacerlo. Claro que sí, si culto a culto, mensaje a mensaje, domingo a domingo, hablamos de esos mismos sentidos espirituales, ¿verdad? La santidad, el perdón, la obediencia, la humildad, la mansedumbre, que son sentidos espirituales que deben estar ejercitados. Por ende se espera que el creyente sea pronto para perdonar. Recién lo ofendieron, recién va a perdonar. Recién le vieron mal, recién él va a sonreír. Recién a él lo quisieron engañar, ¿verdad? Recién él va a aprender y no va a guardar rencor. Eso se espera de un creyente. Se espera del creyente que en medio de la prueba alabe al Señor, sonríe, vea mañana, ¿verdad? Con ese optimismo, sabedor que tenemos, hermano, en el Señor tremendas bendiciones. A eso me refiero con tener todos los sentidos espirituales ejercitados o de una manera habilidosa que los puede desempeñar en su diario andar. Para poder ver esto, hermano, veamos algunos ejemplos que la Biblia a mí me los pone. Vayamos por favor a Mateo 25, 24. Mateo
25, 24. Aquellas habilidades, hermano, que caen en desuso, pues simplemente tienden a perderse, ¿verdad? Y cuando yo quiero utilizarlas, es ahí el gran problema. Mateo 25, 24, aquella hermosísima historia de Jesús y los talentos, ¿verdad? Mateo capítulo 25, versículo 24. Cuando hablamos de talento, no nos referimos tanto, ¿verdad?, físicamente hablando, a algo material, sino más que todo a un elemento de peso, porque el talento tenía un peso similar a 34 kilos. 34 kilos. En libras, eso sería más o menos 60, 70, por ahí andaría, ¿verdad? O sea, un peso considerable. El talento, como le digo, no era tanto un material, ¿verdad?, sino más que todo una medida de capacidad. Andaba pesando cerca de 34 kilos. Bien, esta historia se enmarca en ello, ¿verdad?, en la cual dice la historia que un rey, ¿verdad?, se fue lejos y dejó a sus siervos, ¿verdad?, sus talentos. A uno le dejó 5, a otro 2, ¿verdad?, y a otro le dejó 1. Bueno, dice la historia que aquel que le dio 5 talentos comenzó a trabajarlos, ¿verdad? Le dieron los 30 pesitos de Bitcoin, ¿verdad? Y no se estuvo quieto, ¿verdad?, sino que vio cómo los podía hacer el doble. Y cuando vino su señor, me entregaste 5, aquí hay otros 5 de más. Al que le dio 2, también, ¿verdad?, le dio 2 y de repente le entregó 4, o sea, le había entregado 2 más. Damos el versículo 24, Mateo 25, 24. Dice la palabra, ¿verdad? Pero llegando también, y esto es bien triste, el que había recibido un solo talento, el que había venido, mire, es que Dios no le va a pedir, hermano, nada que no le haya dado. No le va a pedir que tenga sus sentidos espirituales ejercitados sin antes brindarle los medios, las herramientas o el canal en el cual usted y yo podamos tener esos sentidos altamente ejercitados. No le va a decir, ¿por qué no lo ejercitaste si no le hubiera dado un lugar para poder hacerlo? Recibir el alimento. Mire, no pierda ese texto, ¿verdad? Pero quiero que recuerde que dice Efesios 6:10, ¿se recuerda? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Este versículo es tan básico, pero tan importante. Me dice que en Él, en el poder de su fuerza, y el evangelio consiste en poder, o sea que me fortalezco a través del evangelio, o sea, la palabra, y esta leída y predicada, ahí tomo fuerza, ahí me pongo, ¿verdad?, fornido en el Señor. Cuando estoy eso, pues bueno, ¿verdad?, puedo utilizar todo lo que Él me ha dado. Se lo pongo como ejemplo. Dios a mí no me dio la gracia, ¿verdad?, el don o el talento, si le queremos llamar, de poder, digo yo, ¿verdad?, hablar en público para hacerlo esto en un mitin político, por ejemplo. No me dio esa habilidad para eso. Me la dio para estar aquí en la iglesia. Al hermano Pedro, Dios no le dio la gracia o el talento o el don de tocar el teclado para andar, por ejemplo, con los hermanos Flores, ¿verdad? Hermanos, final de cuentas. El talento se lo dio para estar en la iglesia, para alabarle a Él. Igualmente al hermano no le dio el talento para poder cantar o ministrar, ¿verdad?, para andar en el Paseo del Carmen con todos. Se lo dio para estar en la casa del Señor, alabando su nombre. Esos sentidos, los hermanos lo tienen de manera o lo ejercen de manera habilidosa porque los han puesto al servicio del Señor, y gloria a Dios por eso. Pero esta persona, que es posible que sea usted y que sea yo también, ¿verdad?, dijo las siguientes palabras, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué dice? Tuve miedo, tuve temor, me acobardé, ¿verdad? No tuve mis sentidos altamente ejercitados, ¿verdad? Hermano, si en su trabajo alguien le dice, ore por mí, por favor que no me le tiemblen los pies.
o no me le tiemblen las rodillas, ¿verdad? Claro que sí, vení, acércate. Quiero orar por ti ahorita. Quiero clamar por ti. Quiero decirte que el Señor es la salida. No hay otra salida. Es solamente eso. Vaya, sí, después voy a orar por vos. Claro que no, en el momento, hermano. Y con mucha sagacidad. Y cuando el pastor vuelva a decir que aquí en la iglesia va a haber otro ministerio u otra actividad, usted debe ser el primero en decir: amén, aquí estoy, Señor. Amén, heme aquí, teniendo los sentidos ejercitados, no escondiéndolos. Hermano, ¿qué hablan? Usted sería el bueno, usted sería la buena, ¿verdad? Dele usted, hermano, dele usted, hermana. Claro que sí, no escondiendo las habilidades, los dones, los talentos, o como usted le quiera llamar. Mire, todos los que estamos acá tenemos algún tipo de gracia, amén. Porque el que no tiene gracia, ¿qué es? ¿Verdad? Falta de gracia. Todos acá tenemos gracia. Y si alguien le dice: es que yo no tengo gracia, usted es un falto de gracia. No lo esconde, hermano. Vamos a ponerlo en obra. Tengamos los sentidos espirituales ejercitados, claro que sí. Que la Biblia sea el instrumento de uso diario para mis batallas que constantemente yo paso. Habilidoso. La oración no solamente, ¿verdad?, en los tiempos de agüite, porque en el tiempo de agüite, ¿verdad?, cómo lloramos en el Señor. No está malo, claro que sí, hagámoslo. Pero también, hermano, que sea algo constante en mi manera de ser. Entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 25, ¿verdad? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. ¿Dónde dice? Ok, ¿cuánto pesaba un talento? ¿Dijimos? Ok, quiere decir que es un volumen grande, ¿verdad? Un volumen grande. Para esconder un material que pese al menos 34 kilos es un trabajal. O sea, quiero que piense, tenemos por ejemplo cualquier material, ¿verdad? Una silla, esta silla no pesará, ¿verdad?, ni 10 kilos, ¿verdad? Pero ¿qué podemos decir, verdad? Tal vez para esconder este aire acondicionado, ¿verdad? Para esconderlo en tierra hay que hacer un agujero grande. Implica, ¿verdad?, trabajo, esfuerzo, sudor, sacrificio. Claro que sí, apoyarse más de alguna manita, ¿verdad?, en lo que uno está agarrando la pala y haciendo el hoyo, metiéndolo y luego enterrándolo. Es un trabajo mal enfocado. O está trabajando o poniendo el esfuerzo en lo equivocado. En otras palabras, se está esforzando más en poner excusas usted mismo para con usted y para con las demás personas, que poniendo ese mismo esfuerzo para decir: Señor, yo quiero tener mis talentos activos. Se está desvelando más por ese problema que está teniendo que por darle gracias al Señor y clamar esa noche, por decir: Señor, en tus manos se encuentra mi situación. Tiene un mal enfoque. Se está preocupando más por estar viendo lo que cree que le va a venir, que por prepararse y tener las situaciones con mucha habilidad para cuando la situación sea más favorable. Esta persona se esforzó más en cavar, habrá sudado, se habrá quedado cansado, ¿verdad? Y más cansado cuando le tocó desenterrarlo, doble trabajo. Ese sí fue más inteligente, ¿verdad? Trabajar para esconderlo y después trabajar para sacarlo. Si ese mismo esfuerzo lo hubiera utilizado en sacarle más ganancia a ese talento, pues bueno, el desenlace de la historia hubiera sido totalmente diferente. Pero lastimosamente, hermano, al igual que esta persona, habemos muchos, ¿verdad?, que el propósito por el cual Dios a mí me llamó a su presencia, me llamó a su gracia y a estar en este evangelio de poder, lo he escondido. No lo mantengo de esa manera, ¿verdad?, habilidosa como tuviera que ser. Hermano, ¿qué pasaría si usted y yo, con el 100% del talento que Dios nos ha dado, pusiéramos ya, hermano, manos a la obra en el evangelio? Hombre,
hubiésemos logrado mucho más en el Señor, como persona, como familia, y ni hablar como iglesia, muchísimo más todavía. Es tiempo, hermano, que decidamos mantenernos habilidosos en el Señor y no escondernos, ¿verdad? O no estar que la demás gente lo haga y yo me quedo atrás. Al contrario, vamos todos siendo cabeza y no cola. Bien, hablando de este elemento, todos tenemos habilidades y esas habilidades acarrean también responsabilidades. Quiero que se adelante a la primera carta a los Corintios 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y veamos, hermanos y hermanas, que dentro de esos elementos espirituales o de esos sentidos espirituales, todos formamos parte de ello en la responsabilidad del avance del Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 24. La palabra está hablando en estos versículos acerca de las partes del cuerpo, ¿verdad? Adelántese por favor al 27 para avanzar un poquito con el tiempo. Ve el versículo, desde el 24 comienza mencionando, ¿verdad?, acerca de las partes del cuerpo que requieren cierto cuidado. ¿Cuántas hermanas acá se vieron al espejo antes de venir? Levánteme su manita. Que poquita, las demás no, ok, ¿verdad? Hermanita, ¿cuánto tiempo se ve usted en el espejo ahora? En tiempo unos 3 minutos, 5 minutos. Ajá. ¿Y qué fue lo que más se arregló en el espejo usted, hermano? El pelo, ¿verdad? Unos 5 minutos. Veámonos a ligas superiores, hermano. A unas 2 horas o 3 horas, ¿verdad? Un tiempo pequeño. ¿Y qué es lo que más se vio en el espejo, hermano? El rostro, ¿verdad? El cabello. Bueno, los hombres, ¿qué es lo que más nos vemos en el espejo? ¿Cómo estamos, verdad? ¿Sí o no, hermano? Es lo que más, de perfil, el perfil griego, ¿verdad? La musculatura, hermano, todo ello. Ok. En el 24 menciona, miren, los más decorosos son los que uno le da mayor relevancia y los que no, pues no tanto, ¿verdad? Y ese está haciendo ahí, pero en fin, todo el cuerpo debe ser cuidado. Eso menciona el versículo 24. Hay partes más decorosas que otras, sin embargo, todo el cuerpo debe ser cuidado. Termina la idea de Pablo en el versículo 27. Que sea usted cabello, nariz, cara, manos, pies, lo que sea, todos somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dice, hermano? Todos. Y todos es todos. Ok. Si todos somos parte del cuerpo de Cristo, pues todos tenemos entonces habilidades en el Señor. Importantes a ojos de Él, todas esas actividades. Cuando leemos el libro de los Jueces, encontramos que los israelitas capturaron a un rey llamado Adonibesec. Cuando lo capturaron, dice la Biblia que le cortaron los pulgares de las manos y los pulgares de los pies. Cuando uno lee eso, ¿y por qué le cortaron los pulgares de las manos? Ya no iba a poder dar like, ¿verdad? Ya no tenía, ¿verdad? Ya no había. ¿Y por qué los pulgares de los pies? Interesante, ¿verdad? Ya uno comienza a recordar, si no tuviéramos este dedo, no pudiéramos hacer la mayoría de actividades que hacemos regularmente. Por ejemplo, sujetarse de algo, ¿verdad? Utilizamos siempre este dedito, ¿verdad? Si no lo tuviéramos, fuera súper difícil poder hacerlo. Agarrar algo, moverlo de un lugar. Ahora, el dedo gordito del pie de cada uno es el freno natural del cuerpo. Usted camina y sin darse cuenta detiene el paso, la mayor presión en ese dedito. Hay muchos frenos que son más grandes que otros, ¿está fijado, verdad? Gran freno que andamos algunos, ¿verdad? Ahí no se va el brother, ahí que te detiene bien. Pero todas las partes del cuerpo son útiles. Si todos entonces somos el cuerpo de Cristo,
nuestras acciones, las herramientas que Él me ha dado o los sentidos, todos deben estar de manera o ejerciéndose de manera habilidosa para que continúe el avance del reino. Hermanos, esta iglesia va a llegar al 7º año, ¿lo cree? Y la quiere ver más bonita y con más trabajo acá y con más actividad. Súmese entonces, hermano. Súmese entonces. Mire qué sillas más bonitas, ¿verdad? De aquel otro año estas sillas van a requerir una limpieza. ¿Cuántos las van a limpiar, hermanos? No. Si usted dijo amén, le felicito. De eso se trata los sentidos espirituales. Y yo todavía no he visto cuál es el sentido, ¿verdad? Estamos hablando ahorita de la genialidad. Ahora bien, vemos que todos somos parte del cuerpo del Señor, según el versículo 27, y miembros en cada una de las partes, ¿verdad?, que tenemos en el Señor. Bien, habiendo comentado esto entonces, hermano, démonos cuenta que en el Señor, usted y yo, vaya que sí somos altamente importantes. Regresemos a Hebreos, que fue donde comenzamos la prédica. Hebreos capítulo 5, versículo 14. En el capítulo 5, versículo 11, la palabra está hablando acerca de que los creyentes tuvieran la habilidad de saber reconocer entre lo malo y lo bueno, entre la apostasía y la verdadera palabra. Ahí les quería decir eso, porque para aquel momento había mucho paganismo, ¿verdad? Y el paganismo quería entrar en la iglesia, quería entrar, ¿verdad? Ahí, bien, desde la palabra, ¿verdad? Miren, tengan cuidado para que no se dejen engañar, para que tengan los sentidos despiertos. Yo como pastor, después de los años que Dios me ha permitido, hermano, le agradezco mucho porque algunos sentidos ya los tengo más despiertos que hace mucho tiempo. Porque en aquel tiempo que me dijera, mi pastor, usted es mi pastor, qué buenísima prédica, mi pastor, yo me sentía un gallo Claudio, ¿verdad? No me sentía, hoy ya sé, que aquel o aquella que mucho le adula a uno, aquí mire, sentidos despiertos. Aquí dice, vos sabés que contás conmigo en las buenas y en las malas. Y usted en sus sentidos que dice, ¿cuántos me han dicho eso, verdad? Fíjese que llegó a casa de mi madre ahora y me contó mi mamá, pues pidiéndome una orientación que hacía. Porque una señora quiso sacar a una amiga de mi madre, sacar la Chivo Wallet, ¿verdad? Y metió su DUI y le apareció ese bonito mensaje. Su DUI ya se encuentra activo. ¿Y cómo dijo? Oye, no puede ser. Y como se dio la noticia, ¿verdad? Que hay que denunciarlo para que la policía vaya, ¿verdad? Pues ya fue a poner la denuncia. Y llegó a la casa después de ella, ¿verdad? Y encontró a la nieta llorando. ¿Y qué pasó? Es que yo fui abuelita, le dijo, y fue a poner la denuncia. La señora ya había ido a poner la denuncia. Y llegó la señora a casa de mi madre, hermana Doris, ¿y qué hago? Le digo, ¿verdad? Y mi mamá, ¿y qué hacemos? Mire, dígale que tenemos un ministerio de Bartolinas. Vamos a llegar, ¿verdad? Déjale la comida, ¿verdad? Pues la señora, y ya fue a poner la denuncia, y había sido la nieta la que lo había hecho, ¿verdad? O sea, cosa más terrible esa. Entonces, pues la gente llegó, ¿verdad? A ver qué hacemos. Mire qué sentidos más malos tenía esta muchacha, ¿verdad? Que le quitó a la abuelita lo que ella tenía. Bien, le quería decir, ¿verdad? Tenga los sentidos activados. Usted y yo sabemos identificar esas cosas. Es que mamá, me gusta ese muchacho. Él no trabaja, no le gusta bañarse, pasa haciendo todo lo que en su casa, ¿verdad? Y ella tiene, ¿verdad?, una edad bien grande. ¿Qué le dice a usted los sentidos, hermana? ¿Verdad? No sirve ese muchacho, salió malo como el aguacate, ¿verdad? No, salió bueno. Y viceversa, ¿verdad? Fíjate, mamá, que ella, ¿verdad? La sopa Maruchan le queda deliciosa. Eso, usted tiene los sentidos. No, bien, por el lugar, ¿verdad? No, ¿verdad? A él o a ella le gusta salir de fiesta, ¿verdad? Llega a la casa a la 1 de la mañana a veces, pero es buena persona. Usted tiene los sentidos despiertos y dice, ay, eso no es aquí o eso no es allá. Lo mismo está viendo esta parte. Tengan despiertos los sentidos. Después de hablar de eso, termina en el versículo 14 y dice la palabra,
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea que para tener los sentidos espirituales despiertos, el alimento es indispensable. ¿Y qué tipo de alimento? La palabra. Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 121, 1, alzaré mis ojos a los montes, arriba, no voy a ver en el mismo ambiente, voy a ver la mirada en el Señor, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De allá arriba, ¿verdad? Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Por eso dice, ¿verdad?, que aquel que se alimenta o aquel que tiene alimento sólido es una persona que ha alcanzado la madurez de sus sentidos, los mantiene hábiles, los mantiene, ¿verdad?, o son ágiles, porque está recibiendo la palabra que está trayendo alimento sólido. Y ese alimento sólido está causando, ¿verdad?, robustez, claro que sí, fortaleza, claro que sí, ¿verdad?, pero también saber discernir entre lo bueno y es lo malo. Pablo lo decía, ¿verdad? Todo me es lícito. No todo conviene, hermano. Y yo bromeo en la iglesia esto, ¿verdad? Y ya a cierta edad, la leche entera ya no conviene, ¿verdad? Ya mejor leche de almendra. O ya se mide que ya no conviene. Usted tómesela. Pero ya no sabe que no le conviene, ¿verdad? Ya mucho chile, todo le es lícito, pero no todo le conviene. Ahí uno tiene los sentidos despiertos porque se está alimentando de lo que la palabra está trayendo, ¿verdad? Y por ese alimento que estamos teniendo, dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquí viene la parte más importante para este mensaje. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿ok? Quedémonos con esa palabra, sentidos ejercitados. Quiere decir que los está poniendo en uso increíblemente, ¿verdad? Y por ello los mantiene bastante ágiles, ¿verdad? Bastante ágiles. ¿Se recuerda, hermana, o si alguno de ustedes les dieron mecanografía? ¿Se recuerdan? Ok. ¿Cuántos aprendieron a utilizar el contómetro? ¿Se recuerda? Ah, ¿verdad? Y sin estar viendo, tenían la página acá y con el contómetro acá, ¿verdad? Una habilidad increíble. Hoy la habilidad es diferente, ¿verdad? Viendo la tele con el teléfono, ¿verdad? Habilidosamente escribe, pero ya sabe, habilidades que por el uso, el hermano está haciendo, ¿verdad? Por el uso, no las mantiene, ¿verdad? Pero activísimas, ¿verdad? Le pone aquí y allá. Ahora, volvamos a términos espirituales, hermano. De esa manera también, los sentidos espirituales. Hermano, si no sabe perdonar, ejercítelo. ¿Y cómo se ejercita el perdón? Practicándolo, ¿verdad? Si no le habla a alguien de su familia, ejercítelo. ¿De qué manera? Háblele. ¿Y qué le digo? Buenos días al menos. Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo está? Ahí se mantiene ejercitado. Es que yo como quisiera volver en paz con alguien. Pues vuelve en paz. ¿Y cómo se hace? Haciéndolo. Diciendo, pidiendo perdón. No fue el culpable yo, es que no importa. Lo importante es que mantenga los sentidos espirituales ejercitados. Es que yo no sé orar. ¿Cómo puedo hacer para orar? Fácil, ore. Dele gracias al Señor. Es que no sé qué decirle. Mire, teniendo la gran cantidad de bendiciones a nuestro alrededor, es imposible que no tenga cada día por qué agradecerle al Señor. Es imposible. No, hermano. Si solo el perdón, la familia, la vida, la fuente de ingresos, solo hoy, hermano, es suficiente para poder hacerlo. Sentidos espirituales. Le pongo otra situación. ¿Se ha visto usted ya predicando, hermano o hermana? Yo, sí, usted. Claro que en su corazón existe un llamado para poder compartir la palabra. Y cuando me refiero a predicar, no me refiero solo a un púlpito, sino a poder compartir la verdad del evangelio. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Ahora bien, los sentidos ejercitados, ¿verdad? Si hablamos de sentidos, ¿cuáles son los 5 sentidos supremos o los más conocidos en el hombre?
olfato. Ok. Los 5 sentidos están acá arriba. Y aunque el tacto es con la mano, pero también se gobierna desde la cabeza. Entonces, los sentidos todos están acá, ¿verdad? Por eso es la parte que uno más se cuida, su carita, porque de aquí dependen todos los sentidos. Bien, la cabeza es Cristo, ¿verdad? Los sentidos en Cristo están, Él es la cabeza, de Él vienen los sentidos. Usted dijo que somos cuerpo, ¿verdad? De la cabeza de Él vienen los sentidos. Usted dijo somos el cuerpo, ¿verdad? Entonces, Él quiere que como Él es la cabeza, le obedezca accionando lo que Él me dice. Para que la mano se estire, el cerebro tiene que decir, se estira, ¿verdad? Bueno, el Señor ya dijo, ¿verdad? Avancen. Se lo dijo a Moisés. Pasen el mar rojo, hombre, denle. ¿Y cómo hacemos? Levanta la vara y se va a abrir. Ya la cabeza dio la orden. ¿Qué debe hacer el cuerpo? Accionar por lo que ya dijo el Señor. ¿Comprende la relación? Sentidos ejercitados. Todos los sentidos vienen de la cabeza. Él es la cabeza. Yo soy el cuerpo. Lo que voy a hacer es accionar, me voy a mover. Para ello, aquí viene, hermano, la gran característica. Esta es la gran característica de un creyente que tenga los sentidos ejercitados. ¿Qué dice la última parte del versículo 14? Para el discernimiento del bien, ahí el creyente se gradúa con sentidos espirituales ejercitados, sabiendo lo que es de Dios y sabiendo lo que no es de Dios, sabiendo lo que es de Cristo y lo que me conviene, y al mismo tiempo sabiendo que va en contra, esta palabra contraprudencia, ¿verdad? O que va en daño hacia mí mismo. Es que no sé si de ir a la iglesia. Claro que sí. Jamás una plática con un buen amigo o una buena amiga va a ser mejor que escuchar la palabra en la casa del Señor. Es que quería desahogarme. Mentira. No le va a servir nunca más que estar sentado y escuchando la palabra de Dios predicada. El discernimiento del bien y del mal. Jamás recibir un consejo, hermano, con el pensamiento del mundo o el pensamiento contrario al Señor, jamás será similar a recibir el sabio consejo de la Biblia. Y recordemos lo que decíamos, 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. El creyente discierne en que lo que le conviene y no le conviene. Pero es que ¿cómo lo voy a hacer? Sencillo, venga la palabra, hermano. Vengamos a escucharla. Recibámosla, leámosla. Anda en su vehículo, escúchela por favor, medítela, sepa y entienda que en ella se encuentra, hermano, las habilidades que el creyente debe tener. Y ojo, al 7º año, hermano, usted y yo tenemos que ser más hábiles en el Señor. Claro que sí, mucho más todavía, recobrando, ¿verdad?, todo aquello que he dejado de hacer, he dejado de emprender, porque es la voluntad de la cabeza de quien está controlando todos mis sentidos. Bien, entonces, ya vimos, hermano, que el creyente debe alimentarse de la palabra, amén. La palabra va a despertar en mí esas habilidades, que no son para esconderlas, ¿verdad?, sino que es para que yo las trabaje, porque soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ok, ¿verdad? Bien, entonces, esas habilidades, hermano, no deben estar sedentarias, sino activas. Hoy que vaya a su casa, no vaya a regañar a nadie, ¿le parece? Y si salió enojado, bueno, llegue enojado, enojada, ¿le parece? Vamos a activarlos, ¿verdad? William decía, ok, esa es una parte también de los sentidos espirituales, ¿verdad? Ejercitémoslo, sentémonos, hagamos el presupuesto, ¿verdad? Si en nuestra casa estamos permitiendo, por ejemplo, ¿verdad?, situaciones deshonestas, de pecado, de maldad, ¿verdad?, ejercitemos los sentidos, ¿verdad? Esto no lo voy a permitir más. Si usted acostumbra a irse a acostar y dejar, ¿verdad?, los chicos viendo tele noche, es que 17, mire,
Después, programas para la juventud. Porque usted y yo a esa hora no hacíamos nada sano. ¿Se recuerda? Bien, ¿verdad? Mantengamos los sentidos habilidosos, ¿verdad? Mantengamos los sentidos, ¿verdad? Activos. Si es de perdonar, perdonemos. Si es de servir, sirvamos en el Señor. Si es de hacer algo en pro del reino, claro que sí, vamos a hacerlo. Por eso el próximo ministerio que Dios le ponga al pastor William, chicas, él ya no se va a preocupar, ¿verdad? ¿Y será que los hermanos van a ir? Todos vamos a ir, ¿verdad? En bandada. Aquí estamos, ¿verdad? Manos a la obra en el Señor. Claro que sí, ¿verdad? Porque el creyente, según el versículo 14, que come alimento sólido, tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Jesús lo dijo en otras palabras. Y es una palabra que debemos recordarle usted y yo siempre. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia es todo lo relacionado a su perfecta voluntad. Cuando esto se hace, las demás cosas que él había mencionado, entonces vienen por añadidura, ¿verdad? Busco el reino de Dios, busco su justicia, busco lo que él quiere para mi vida. Ahí, hermano, mantengo mi habilidad lista para ponerla al servicio del Señor. Cuando él diga a quién enviaré, dice, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Que esas sean las palabras que yo diga al Señor cuando su voluntad toque a nuestro corazón. Demos la gloria, la honra al Señor en esta noche. Gloria sea a Cristo. Vamos a orar diciendo, amado Señor, muchas gracias. Porque esta noche, Padre, una vez más hemos tenido este privilegio, Señor, de que con tu palabra poder, Señor, refrescar esos sentidos espirituales que en ti tenemos. Y es muy necesario, Padre, que esto sea tomado con responsabilidad por cada uno de nosotros. Por ello, Señor, yo te pido, a través del Espíritu Santo, inquietes tu corazón, inquiete, Señor, mi vida espiritual, para presentarme listo y dispuesto para obedecerla, Señor. Seguimos orando delante de ti, Padre. Damos gracias, Dios, por tu mensaje, por tu palabra. Gracias, Dios, por la Escritura. Seguimos aprendiendo. Seguimos, Dios, sabiendo que solo en la perfección, en tu gracia, comiendo, Señor, ese alimento sólido para fortalecer el espíritu y para ser cristianos diferentes, tenemos que leer la Escritura, tenemos que orar, tenemos que aprender a confiar más en ti, a despojarnos, a librarnos del viejo hombre. Gracias, Dios, porque nos permites poder cerrar, Señor, una semana en la cual, Señor, hemos tenido 4 días para glorificarte, para adorarte, para aprender, Señor, de la Escritura, para reforzar, Señor, nuestras fuerzas, para portarnos varonilmente, para actuar sabiamente, Señor, para ser agradecidos contigo, para creer más en tus promesas, para ser personas, cristianos diferentes, que te alabemos y te honremos siempre, Señor, donde quiera que andemos. Gracias por hablarnos al corazón, gracias porque nos permite, Dios, reunirnos a cantarte, a adorarte y a exaltarte, pero también, Señor, nos permites poder interceder los unos por los otros. Si en esta noche usted tiene una petición especial en el Señor, solo Dios la conoce, solo Dios sabe cuál es. Hoy quiero invitarle a que pueda levantar su mano para orar por usted. Que en esta noche podamos reconciliarnos con Dios, que en esta noche podamos acercarnos a Él, que en esta noche podamos decirle, Señor, tómame, que la palabra que hemos escuchado por estos 4 días pueda quedar atesorada, guardada y pueda ponerla por obra en mi caminar. Padre, oro por cada uno de aquellos, Dios, que hoy están tomando una decisión para honrarte a ti, una decisión para volver a su primer amor, una decisión para buscarte más en espíritu y en verdad, una decisión, Señor, para hacer a un lado las diferencias,
para alejarse de todo aquello, Señor, que no les permite crecer. Oro por sus vidas, por su crecimiento espiritual, por fortaleza para ellos, Señor, que puedan tener ánimo, que puedan tener fe, confianza, dominio propio, Señor, y que se tomen de tus dos manos para caminar, Señor, en este mundo pecaminoso, sabiendo que deben ser luz en medio de las tinieblas. Bendíceles, concede las peticiones de su corazón, si están de acuerdo a tu voluntad. Sana al enfermo.